El Mencho no vendía droga, vendía violencia. O sea, sí, traficaba con metanfetaminas, pero eso es solo la mitad de la historia. Quédate y te cuento la otra mitad. Yo soy Karina Almaraz, esto es El Tren del Mame y hoy vamos a hablar de por qué el Mencho era diferente a otros líderes criminales, qué vio que otros no vieron y cómo se expandió a partir de esa visión. La tesis de hoy es que el Mencho básicamente no vendía drogas, sino violencia. Y no lo digo yo, esta es una idea de Jorge Ramírez, un sociólogo de la Universidad de Guadalajara que es experto en desapariciones, es decir, una persona que está en el epicentro de la violencia del cártel Jalisco Nueva Generación y no en un escritorio de la Ciudad de México. Lo primero que señala Ramírez es algo obvio, o sea, el cártel sí vendía drogas, vendía específicamente metanfetaminas, pero reducirlo a eso es quedarse con la mitad de la historia, porque el cártel Jalisco Nueva Generación fue, en palabras de Ramírez, una organización que vendía de manera exitosa violencia organizada. La violencia no usada como un medio para obtener otro fin, sino la violencia como mercancía en sí misma, la violencia vendida como producto. Y ese producto tuvo un momento preciso en que su precio se disparó. La guerra contra el narco de Felipe Calderón. La violencia organizada, es decir, la capacidad de defender, atacar y controlar territorios, se volvió el activo más importante de las organizaciones criminales. Pero a ver, para empezar, ¿por qué el Mencho pudo entender este mercado? ¿Cómo pudo convertir la violencia en una mercancía que le permitió ser el más exitoso narcotraficante de México durante 15 años? Porque, y ojo aquí, antes de ser el Mencho, fue Nemesio Oseguera, un policía municipal en Michoacán. El Mencho, como ex policía, sabía cómo operan las fuerzas de seguridad del Estado desde adentro. Sabía dónde están sus grietas, cómo se negocia con ellas y cómo se les dobla. Para el Mencho, conocer cómo funcionaba el Estado no le sirvió para optimizar sus labores como policía, no le sirvió para mejorar la violencia como herramienta, sino para optimizarla como mercancía. Después de ser policía, el Mencho pasó por una célula conocida como los Matacetas, una fuerza paramilitar que estaba entrenada para atacar a los zetas, sobre todo en el estado de Veracruz. Y de ahí llegamos a 2013, la guerra contra el narco ya tenía 2 años de declarada. De acuerdo con la tesis de Ramírez que les estoy contando, cuando Aristóteles Sandoval todavía era el gobernador electo, todavía no tomaba posesión, pero ya había ganado la elección, el Mencho le mandó una carta y le hizo una propuesta. Le hizo el ofrecimiento directo de que el cártel Jalisco Nueva Generación se hiciera cargo de la seguridad en el estado, a cambio de únicamente que los dejaran trabajar. El Mencho sabía perfectamente el valor de lo que estaba proponiendo. Él no estaba pidiendo un favor. El Mencho le estaba proponiendo un negocio a un gobernador electo. Un negocio en el cual él ponía el know-how y el gobierno simplemente se hacía de la vista gorda. Y aquí pasó algo muy interesante de analizar. Aquí se borró la línea entre seguridad estatal y violencia del narco. Eso en los hechos es una competencia por el monopolio de la violencia. Para muchos estudiosos de los fenómenos criminales en México, el narcotráfico es en realidad el brazo armado del capitalismo y lo que estamos viendo que pasó con el Mencho y con Aristóteles Sandoval lo expone perfectamente. El Estado necesita un brazo armado no legítimo que pueda hacer las cosas que no se pueden hacer legalmente y pues lo tiene perfecto a partir del crimen organizado. Por otro lado, regresando a lo que nos estaba contando Ramírez, no se sabe qué le contestó Aristóteles Sandoval al Mencho, pero sí se sabe qué pasó después en Jalisco. Bajo el mandato de ese gobernador, el cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a construir algo que Ramírez llama monopolio, lo que acabamos de mencionar de hecho, no el monopolio del narcotráfico, no el monopolio de la venta de drogas, el monopolio de la violencia en Jalisco. Y las víctimas no fueron solamente los enemigos del cártel. El cártel Jalisco Nueva Generación asesinaba a personas acusadas de robos, extorsiones, abuso sexual, pero aguas, el Mencho no era un Robin Hood. Estaba usurpando poderes. El cártel Jalisco Nueva Generación se arrogó la función de juez, policía y verdugo en los territorios que controlaba. Y a quienes no quisieron alinearse, llámese policías, pequeños delincuentes, raterillos comunes, pues el cártel los persiguió, los torturó, los asesinó hasta que los eliminó o se alinearon. Ahora, ¿esto por qué funcionó? Y aquí es donde Ramírez hace un planteamiento que es central y que tenemos que entender con mucho cuidado. La fuerza del cártel Jalisco Nueva Generación no se explica ni por la crueldad del Mencho, ni por su dinero, ni por toda la gente que pudo comprar con corrupción. Se explica
porque el Mencho entendió que la violencia era un producto en la cual él era experto y en la cual tenía que profesionalizarse para venderla. Si tú ya eres un criminal que necesita la violencia para sobrevivir, ¿por qué no venderla? ¿Por qué no perfeccionarla y perfeccionarte tú hasta ser el mejor en el mercado? Y llegar a esa conclusión fue la combinación de una serie de decisiones políticas, debilidades institucionales y la legítima necesidad ciudadana de seguridad. Esto nos demuestra que la política sí nos afecta. Incluso a veces genera las condiciones que dice combatir. Pero bueno, volvamos a la tesis de Ramírez. Esta lógica de ver a la violencia como un producto convirtió al cártel Jalisco Nueva Generación en una empresa. No era un cártel que usaba la violencia para protegerse mientras vendía drogas. Era una empresa de violencia que también vendía drogas. Hoy el Mencho está muerto, pero el sistema que lo engendró, no. Si alguien más logra entender a la violencia como mercancía o no, eso no importa, porque siguen intactas las redes que permiten al crimen organizado no venderte drogas, sino extorsionarte, venderte gasolina robada, traficar con migrantes o con mujeres, cobrar piso, poner candidatos, quitarlos, manejar municipios o entregar maletines de dinero a personas que un día van a sentarse en Palacio Nacional.